Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Nos encontramos por la cápsula. Su hermano, su amigo, su servidor, Aarón Piñeiro. Es un placer poder llegar hasta donde están ustedes. Hoy vamos a tocar un punto bastante interesante. Contra tales cosas no hay ley. Veamos por qué contra algunas cosas no hay ley. Todo el que ha podido leer la palabra de Dios en Génesis y conoce la creación, como Dios hizo al hombre, a la mujer, sabe que Dios en ese momento no estableció ningún tipo de ley. En ese tiempo no hacía falta las leyes. Adán y Eva eran personas bastante inocentes, aunque eran personas ya adultas, eran personas bastante inocentes, no había maldad en ellos. Veamos qué nos dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Dice lo siguiente: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿por qué no hay ley contra estas cosas? No existe ley contra estas cosas porque la ley viene a poner límite. La ley te limita, te dice, hasta aquí puedes llegar. Por ejemplo, mi derecho termina donde comienza tu derecho. Yo no puedo con mi derecho pasar por encima de tu derecho. Eso es lo que nos viene a explicar la ley. Pero contra tales cosas no hay ley, porque ninguno de estos frutos pasa por encima del prójimo. Al contrario, estos frutos nos llevan, nos encaminan a cumplir con el mandamiento, el segundo mandamiento que nos dejó Jesús, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. A diferencia de las obras de la carne, sí necesitan ley. Las obras de la carne necesitan ley, porque si no se le pone freno, si no le ponemos freno a la obra de la carne, vamos a hacer daño a otras personas, vamos a destruir, vamos a crear un caos en el mundo. Por eso es que está la ley está hecha para el beneficio de nosotros, para protegernos de personas de repente que están descontroladas, que nos quieren hacer daño. Hay un límite que la ley le dice: épale, hey, no puedes hacer esto, no puedes golpear, no lo puedes matar, no lo puedes robar. Las leyes vienen a poner un límite para que no hagamos lo que nos provoca, sino para que podamos tener control y saber lo que es bueno y lo que es malo. La obra de la carne la encontramos en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algo que tenemos que tener en cuenta, algo que tenemos que analizar, es cómo comienza el versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Quiere decir que todo ser humano tiene dentro de sí las obras de la carne. Este cuerpo tiene almacenado todo lo que acabamos de leer. Tiene almacenado adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda. Todo eso está almacenado dentro de este cuerpo.
y se manifiestan. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que esto no se manifieste? Muy sencillo, hay que sujetarlo. Lo leímos en los frutos, dominio propio. Pero algo que tienen los frutos es que hay que producirlos, hay que crearlos. Los frutos nosotros debemos crearlos, debemos producirlos, a diferencia de las obras que ya están dentro de nosotros. Pero somos nosotros los que debemos controlarlas para que no se manifiesten. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:24 nos dice que debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Cuando habla de crucificar la carne, es que nosotros vamos a querer hacer cosas, pero tenemos que obligarnos a no hacerlas. ¿Qué tenemos que obligarnos? A no cometer adulterio, a no matar, a no robar, a no contender. Esas son cosas que nosotros debemos crucificar, debemos sujetar. Y eso lo hacemos con oración y ayuno, hermano. Las obras de la carne se manifiestan, pero los frutos del Espíritu hay que hacerlo. ¿Dónde dice eso? En Mateo 3:8. Mateo 3:8 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que hacerlo, tenemos que crearlo, tenemos que provocarlo, tenemos que producirlo. No es algo que está en nosotros, es algo que tenemos que crear. Por ejemplo, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Nosotros tenemos que decidir perdonar. Ese es el fruto que tenemos que producir, el perdón. Nos ofendieron, ciertamente nos vamos a poner bravos, se va a levantar la obra de la carne, vamos a querer contener, entrarle a golpe, ofenderlo. Eso se va a querer levantar en nosotros, pero nosotros debemos crear, tomar la decisión, es crear, es producir el perdonar a esa persona que nos ofendió. La palabra fruto significa resultado, provecho y utilidad. Resultado, provecho y utilidad. Entonces nosotros tenemos que tener buenos resultados, tenemos que tratar de que las cosas que vamos a hacer sean de provecho, no solamente para mí porque me conviene, sino para mi entorno, y de utilidad para otros y para mí. Utilidad buena. Si nos está faltando frutos en nuestras vidas, es porque estamos falta de la llenura del Espíritu Santo. Hemos menguado en la oración, hemos menguado en el ayuno, y eso ha ocasionado que estemos faltos de frutos del Espíritu. Por eso no producimos el fruto del Espíritu, porque estamos faltos de oración, estamos faltos de ayuno, estamos faltos de leer la palabra de Dios, estamos faltos de adorar a Dios. Una de las cosas que tiene los deseos de la carne o la obra de la carne es que provoca en nuestro cuerpo una aparente necesidad en hacer algo que obviamente es malo, y esto nos obliga. Por eso es que Pablo dice: lo que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que no quiero hacer. Porque en realidad nosotros muchas veces queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. La palabra satisfacer significa saciar una necesidad, es hartarte de una necesidad que aparentemente las obras de la carne crean esa necesidad en tu cuerpo, en tu vida. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz y seguir.
negarnos. La cruz significa dolor, sufrimiento. Nos va a doler, nos va a costar, pero tenemos que dejar de hacer esas cosas. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que a las obras de la carne es difícil satisfacer. Es muy difícil satisfacer los deseos de la carne, porque siempre quieren más. Nunca se conforman, siempre quieren más, quieren más, quieren más. Volvamos a los frutos. Para ningún árbol bueno existe ley. Para ningún árbol bueno existe ley. Pero para los malos árboles existe una ley. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 3 versículo 10. La ley que hay para los malos árboles es la siguiente: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Hermano, si usted no está luchando con sus deseos y sus pasiones, va a terminar convirtiéndose en un árbol malo. Y a los árboles malos hay que cortarlo y echarlo al fuego. Esa es la verdad, hermano. Debemos luchar contra nuestros deseos y pasiones. Mateo 7:17 dice lo siguiente: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esto de buen árbol o mal árbol tiene que ver con las intenciones del corazón, porque dice la palabra de Dios en Mateo 15:19 que del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, los asesinatos, etcétera. Todo lo malo sale del corazón. Entonces, el buen árbol o el mal árbol tiene que ver con nuestro corazón. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermano, por eso, por el fruto, vamos a conocer a las personas. Dice Mateo 7:20 que por su fruto los conoceremos. Hermano, una persona puede aparentar ser bueno 3 meses, 6 meses, una persona excelente, pero más de eso, y en el transcurso de esos 3 meses, 6 meses, siempre le va a salir lo que es. A medida va a tratar de ocultarlo, pero siempre se va a manifestar lo que es. Porque la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no sea manifestado a la luz. Entonces, tarde o temprano, lo que está oculto se manifiesta. Y las personas tratan de ocultarlo, pero no pueden aparentar ser bueno por mucho tiempo. Una persona no puede aparentar ser bueno por mucho tiempo. Así que estén atentos a esos pequeños detalles. Hermanos, les quiero decir algo. No se vayan a ofender, me disculpan, pero si la palabra de Dios no está dando fruto en su vida, no es culpa de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios sabe a lo que va en la vida de cada persona. El problema está en la mala tierra. El problema está en que no hemos abonado nuestro corazón. ¿Dónde va la palabra de Dios? A nuestro corazón. Y si nuestro corazón no está abonado, si nuestro corazón no está limpio, la palabra de Dios, por más que quiera entrar y dar buen fruto, no lo va a poder dar. Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros no conformarnos solamente con lo que recibimos en la iglesia, no conformarnos solamente con lo que de repente recibimos por videos, en YouTube, con enseñanzas como esta. No nos conformemos solamente con esto. Indaguemos, investiguemos, vayamos a la iglesia, compartamos con hermanos. O sea, no nos conformemos solamente con lo poquito que hasta ahora recibimos. Comprometámonos con las cosas de Dios. En las iglesias hay mucho trabajo, hermano. No dejen solo a sus pastores, apoyen a sus pastores.
Comprométanse con las cosas de Dios. Hermano, no hay crecimiento espiritual, no hay buenos frutos en nuestras vidas sin compromiso con las cosas de Dios. No lo hay, hermano. Ninguno me puede decir a mí y venir con cuentos, no, que sí, yo soy requete espiritual, si no está comprometido con las cosas de Dios. Si no está comprometido en los ayunos, en las oraciones, las vigilias, los matutinos, tantas cosas, las adoraciones, y no solamente en la iglesia, no se trata de eso solamente. Se trata de ayudar en la iglesia, fortalecer, apoyar al pastor, pero también en nuestra casa tenemos que dar buen testimonio, tenemos que orar, tenemos que instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, tenemos que ayunar en casa también, tenemos que adorar en casa, tenemos que leer la palabra de Dios en casa, tenemos que seguir haciendo las cosas en nuestro hogar también. No podemos conformarnos con tan poco como venimos haciendo hasta ahora. Con lo poco que venimos recibiendo hasta ahora no nos podemos conformar. Tenemos que esforzarnos, tenemos que obligarnos nosotros mismos a hacer la voluntad de Dios. Recuerden que esta carne, las obras de la carne no nos van a dejar hacer lo que le agrada a Dios. Somos nosotros los que debemos obligarnos a hacer la voluntad de Dios, que a veces no es agradable para nosotros, pero nos va a traer recompensa en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra. Ahí está hablando de la palabra de Dios. Usted que está viendo este video, usted es buena tierra. Esta palabra está cayendo en buena tierra. Pero parte cayó en buena tierra. Usted es buena tierra y dio fruto y va a dar fruto. ¿Cuál al 100? ¿Cuál a 60? ¿Y cuál a 30 por 1? Usted no es de los de 30 por 1, usted es de los de 100 por 1. Créalo, hermano. Usted va a dar fruto al 100 por 1 en el nombre poderoso de Jesús, porque la palabra ha sido revelada a su vida y desde hoy usted comenzará a trabajar en su corazón, comenzará a trabajar con esas obras de la carne, comenzará a fortalecer, a producir frutos del Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Créalo, hermano. Los quiero retar a que no solamente se conformen con solo ir los domingos a la iglesia, sean partícipes, únanse a los proyectos que tiene su iglesia, únanse, hablen con el pastor, pastor, yo quiero comprometerme con la iglesia, pastor, yo quiero ser parte de su equipo de trabajo, pastor, yo quiero ser el que limpia la iglesia, yo quiero ser el que arregla la iglesia, yo quiero... Hermana, usted conoce su talento, hermana, usted conoce su talento, hermano. Ofrézcase, hable con el pastor, comprométase en el nombre poderoso de Jesús y comenzará a haber bendición en su vida. Jesucristo, llegó a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque aceptó el compromiso. Jesucristo aceptó el compromiso de ir a la cruz. ¿Le fue fácil? No le fue fácil, hermano. No le fue fácil. Él en 3 ocasiones le clamó al Padre para que pasara de él esa copa. Y no fue que Dios no lo escuchó, Dios lo escuchó. Pero era la voluntad que él viviera ese proceso. Pablo nos los explica bastante bien, nos los explica en Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, no quiere decir que Dios lo escuchó.
Pero si lo escuchó, ¿por qué no pasó la copa? ¿Por qué no le pasó la copa? Porque no era lo que le convenía. Muchas veces nosotros nos encontramos orándole a Dios y clamándole: Señor, pasa en esta copa, Señor, ¿hasta cuándo esto? Y de repente vemos que seguimos en lo mismo y no nos quita, no nos pasa esa copa. Es porque te conviene vivir ese proceso, porque ese proceso que estás viviendo te está fortaleciendo. Ese proceso que estás viviendo te está haciendo fuerte, está aumentando tu fe, te está haciendo orar más, te está haciendo ayunar más. Y eso es lo que Dios quiere. Verás, los procesos no duran para siempre. Los procesos, entramos en proceso y se acaban los procesos, pero nuevamente comenzamos nuevamente en los procesos. Y pasamos ese proceso y vemos bendición y vuelve otro proceso en nuestras vidas, porque los procesos son los que nos perfeccionan. Veamos lo que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese proceso que estás viviendo te está llevando a ser obediente a la palabra de Dios. Te está perfeccionando en la fe. Te está ayudando a crecer espiritualmente. Veamos lo que dice el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación, pero para los que le obedecen. Recuérdate que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Esas aflicciones que tenemos en el mundo son parte del proceso, son parte de lo que Dios usa para perfeccionar nuestra vida, para aumentar nuestra fe. Así que lucha, porque si estás viviendo ese proceso es porque Dios sabe que puedes con ese proceso. No te des por vencido, no bajes las manos. Dios está contigo. Así que vamos a orar. Repitan conmigo, ustedes allí donde están. Repitan conmigo esto. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, paciencia y bondad. Hoy reconozco que he pecado delante de ti, ya que no he orado con pasión, no he leído la Biblia como debería y no he adorado con el corazón. Por lo que desde hoy en adelante me voy a esforzar en hacer esto en casa. Voy a esforzarme por orar, por adorar, por ayunar, por leer la palabra de Dios en casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Me despido, su hermano, su amigo, su servidor, Aarón Piñeiro, por la cápsula. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte, no olvides darle me gusta, activar la campanita. Que Dios te bendiga.